Bienvenidos a El Mostrador Televisión. Este es un programa especial en vivo y es el inicio de una serie de programas ocasionales que se llaman Diálogos del Mostrador en ICARE. Y es una iniciativa entre ICARE y el Mostrador Mercados, que es una invitación, un esfuerzo a conversar, a dialogar por el simple hecho que conversar es mejor que agredirse. Llevamos 5 años en que un ambiente, un clima bastante crispado. Hay algunos que dicen que hay una crisis institucional. Hay otros que creen que la crisis es de la élite, ya sea política o empresarial, pero hay un Chile nuevo, para usar el cliché, que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no ha terminado de nacer. Y por eso estamos en esta iniciativa, para ver si nuestro granito de arena. Y mi coanfitriona es Viviane Blanlot, que es presidenta del Círculo de Empresas de Empresas de ICARE, directora de empresa, fue ministra de Estado. Gracias por venir, y ella nos va a presentar a los invitados y explicar también por qué ICARE es parte de esta iniciativa. Bueno, en primer lugar, saludar a todos. En segundo lugar, decir que para ICARE en realidad es muy interesante poder participar de una iniciativa como esta, particularmente porque creemos que hay una imagen de ICARE que es una imagen quizás un poco antigua, y lo ven como una institución que se dedica solamente a los temas tradicionales de la empresa. Y la verdad es que ICARE ha ido extendiendo sus áreas de preocupación y hoy en día se preocupa de todos los temas en los cuales la empresa tiene un efecto que va mucho más allá que dentro de sus propias puertas, y también de todos aquellos temas que afectan la actividad de la empresa. Y por eso el diálogo que queremos entablar, que el mostrador ha sido muy gentil en facilitarnos el medio para poder conversar de una manera más amplia. Yo voy a presentar a Guillermo Tagle, que es director de ICARE, expresidente de ICARE, a Guillermo Muñoz, que es también miembro del directorio y vicepresidente de ICARE, y espero que tengamos una conversación que entretenga. Bueno, además hay que explicar, Guillermo es presidente de Credit Corp Capital, hace mucho tiempo ya que no es más IM Trust, y Claudio es presidente de Telefónica Chile. Mira, voy a ir a la primera pregunta, y creo que, Viviane, tú, porque has estado por el lado como ministra de Estado y también como directora de empresas, te voy a hacer a ti la primera pregunta, que esto que no es una entrevista, es un diálogo. No, ¿estamos frente a una crisis institucional o crisis de la élite, o es también un poco una exageración de que estamos en crisis? Bueno, yo creo que estamos en una crisis en el sentido de que crisis se puede interpretar como un momento de un cambio obligado, digamos, y creo que es de la sociedad. No es ni de la empresa ni de las instituciones, es de la sociedad. Y yo creo, mi propio diagnóstico, que no sé hasta qué punto puede ser compartido, es que se ha integrado al grupo que tiene voz dentro de una sociedad, un grupo mucho mayor de personas, gracias a la tecnología y las comunicaciones. Y ese grupo mayor de personas, hoy en día la gente tiende a creer que tiene que ver con las redes sociales. Yo creo, la verdad, que tiene que ver con, por ejemplo, cómo la televisión llega a muchos más hogares, cómo la telefonía, ya sea telefonía digital o no, llega a muchos más hogares, y por lo tanto el ciudadano tiene mucha más información sobre el resto del mundo, sobre la propia sociedad en que vive. Y eso genera, obviamente, exigencias, a veces insatisfacciones o expectativas que son muy distintas a las que teníamos hace 15 años. Y en eso consiste esto, en una necesidad de cambio que permea todos los aspectos de la vida social. Claudio, primero gracias por venir también. Gracias, Iván, por invitarnos. Claudio, aquellos que dicen de que la crisis es institucional, dicen que tanto la institucionalidad política, medios, religiosas y empresarial, que les toca a usted, han perdido legitimidad ante la sociedad, por una serie de razones que no vamos a estar en detalle, pero que el desafío para esta nueva sociedad que se está construyendo, que nadie tiene claro hacia dónde va, pero que hay un consenso de que hay una nueva sociedad que se está creando, que se está armando, que hay nuevas voces, ¿no? ¿Cómo hace una empresa o un empresario
para volver a legitimizarse ante la sociedad que son parte? Mira, Iván, yo primero, a ver, no soy de los que creo que estemos en una crisis terminal. Muchas veces las crisis terminales son cuando ya abandonas toda expectativa, pierdes la esperanza. No estamos en eso. Y sí creo que estamos en un momento quizás de desánimo, que paradójicamente lo veo como una oportunidad. Y tomando tu pregunta del mundo empresarial, yo creo que si algo sabemos hacer los empresarios es reinventarnos. O sea, si algo hemos mostrado que podemos ver las oportunidades, podemos ver donde hay cosas distintas por hacer. Y me parece que la salida a este momento tiene más que ver con la innovación, tiene más que ver con la transformación, tiene quizás más que ver con atreverse a hacer cosas que tradicionalmente no hacíamos. Y tú lo decías al principio, yo soy de los que creo que la estrategia es el diálogo. O sea, que creo que si somos hábiles y ponemos nuestras ganas de innovar, de inventar nuevas formas y nos abrimos a la sociedad, nos conectamos con la sociedad, probablemente vamos a poder usar nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestras capacidades para justamente avanzar. Yo creo que es lo que la sociedad nos está pidiendo. Guillermo, nosotros hemos conversado en otros foros y en otras conversaciones, tú eres uno de los líderes de una de las industrias que más ha avanzado en los últimos 30 años en Chile, se ha convertido probablemente después de la minería y la agricultura en una de las industrias de exportación, ha sido exitosa. Este kilómetro cuadrado lo muestra, pero también en los últimos 5 años ha sido altamente cuestionada y justamente se le culpa un poco de esta crisis de legitimidad por los escándalos, sin tampoco estar los escándalos, pero tú has sido una persona más que tú hablas, has escrito, ¿no? Y los stakeholders que eran parte antes de una empresa cambiaron un montón, hay un montón de actores que son parte. ¿Cómo lo ves tú? ¿En qué estamos? ¿Pasó lo peor? ¿Eres optimista? Mira, yo soy tremendamente optimista en términos de que estamos viviendo un tiempo de cambios muy profundos, pero de cambios de cosas muy positivas. Yo creo que para todos los que nacimos antes del año 60 y que le contamos a nuestros hijos que, por ejemplo, yo vivía en la Florida donde no había teléfono, o sea, había que caminar a la compañía de teléfono, y después nos llegó un aparato con una manivela que lo podíamos marcar de la casa, después llegó una cosa con un disco, y los hijos a uno lo miran con cara, hijos de 20 años, con cara de espanto, y uno le dice, pero cuando ustedes nacieron, o sea, mis hijos, todavía no había teléfono celular. ¿Cómo eso? ¿Cómo no había teléfono? No había internet, es después de que ustedes nacieron. Y todas estas son herramientas que nos han llegado, que han generado una exigencia de transparencia, que han generado herramientas para trabajar distinto y que obligan al mundo de la empresa a adaptarse a una cosa que es totalmente nueva, que es que todo el mundo sabe todo lo que uno hace el 100% del tiempo. En el mundo financiero, obviamente, imagínate lo que puede haber sido el mercado bursátil cuando todos los operadores funcionaban adentro del mismo edificio, estaban todos físicamente uno al lado del otro, y había normas que la bolsa les exigía a pasar las transacciones por la rueda, porque si no le arbitraban la comisión, pero ese era el fin. Después esas cosas se han transformado como en leyes absolutas de que si no pasa por la rueda no es correcto, y la verdad es que son regulaciones que se crearon en el origen para proteger una cierta industria para que no se arbitrara las comisiones. Después todos uno al lado del otro, la información, que además las cosas se sabían por la prensa escrita una vez al día, después llegó la televisión y se sabían en la noche, en la hora del noticiero. Hoy día yo creo que lamentablemente los noticieros a la hora estándar han perdido mucho rating. ¿Por qué? Porque están medios como este, que están comunicando en línea lo que se está conversando y que además va a quedar registrado para que todo el mundo lo vea todas las veces que quiera hasta el infinito, digamos. Entonces, la verdad es que todas esas cosas son herramientas que generan un desafío muy potente de saber cómo trabajar con ellas hoy día. Evidentemente que para los que tenemos más años y que aprendemos a vivir una vida distinta y que hoy día nos cambiaron las herramientas, hay que aprender, hay que considerar a muchos más actores, a que la transparencia tiene que ser total y por lo tanto la corrección tiene que ser total y que ya no hay tolerancia, no hay espacio de error para salirse del margen, primero porque se va a saber inmediatamente. Antes uno pensaba esto nadie lo va a saber, hoy día no existe, nadie lo va a saber en todo ámbito de cosas, y eso lleva a que en todo ámbito de cosas las empresas, los políticos, las personas naturales, incluso yo siempre pongo el ejemplo, uno en su propia vida personal con su mujer, digamos, antes había espacio para cosas privadas, hoy día ella no se va a enterar, hoy día nadie no se va a enterar, todo el mundo va a saber. Todo el mundo va a saber. Y aprender a vivir en ese mundo de transparencia, que yo creo que es tremendamente positivo, es el desafío que tenemos que aprender a desarrollar.
Vivian, una pregunta a ti, porque tú has estado con guitarras, ¿no?, por el lado gobernante y también en empresas. Acá nadie podría estar de acuerdo que hemos tenido 4 o 5 años de un ambiente muy crispado. Sí. Los primeros 2 años se le culpaba al primer ministro de Hacienda, señor Alberto Arenas, y al señor Quintana por frases como la retroexcavadora, la reforma tributaria no va a tener ningún impacto en la inversión, y se generó desde parte del empresario del sector privado como no puede ser que esto esté pasando. Y se generaron malas vibras. Y los últimos 2 años, o los últimos año y medio, la crítica se hace, tenemos a los gremios empresariales constantemente pegándole al gobierno, diciendo que estamos en crisis, empresarios diciendo el país se cae, a pedazo o no pedazo del debate, si lo dijo o no, cuando el país crece menos de lo que ha crecido, pero está creciendo 2%, la tasa de inversión se desplomó, pero se desplomó en Canadá y en Australia, que no tuvieron ningún tipo de reformas, el desempleo no explotó, el consumo siguió creciendo, entonces nadie puede negar de que hay una desaceleración y que estamos viviendo cambios, pero tampoco genera ayuda al clima de generar confianzas, esa frase que no se sabe qué porcentaje es en el crecimiento. Entonces, ¿cómo se? Porque eso es fuerte, porque hay como una tirantez tremenda de echarse la culpa y cada 2 o 3 semanas hay un esfuerzo de, bueno, hay que recuperarlas y pum, y sale una entrevista. ¿Cómo se sale de eso? Estamos como entrampados, la sociedad entrampada, y como que nadie se hace cargo. Mira, para saber cómo se sale, primero hay que saber cómo es que se entró a esto. Y si bien efectivamente creo que han habido actitudes muy desafortunadas de autoridades políticas, también las ha habido por parte de las empresas. ¿Pero por qué? Lo que yo pienso es que la sociedad chilena efectivamente es una sociedad muy desigual. Es cuestión de mirar las cifras, ¿no? Aquí no hay ningún invento, digamos. Y pasa lo mismo en otros países. O sea, si nosotros miramos Estados Unidos o miramos España, también ahí se podría decir que hay crisis institucionales. ¿Por qué llegaron a eso? Bueno, básicamente porque la percepción de las personas, de los ciudadanos, es que viven en una sociedad que es muy injusta y que no responde a las expectativas que ellos tienen, digamos. Y obviamente se ve como más injusta cuando es tan fácil ver cómo un pequeño grupo vive contrastado con lo que vive el otro grupo, mayor en cantidad. Entonces yo creo que se entró a una situación de disconformidad y de falta de cumplimiento de expectativas de la mayoría de los ciudadanos o de grupos bien importantes, y nadie se dio cuenta a tiempo o quiso, digamos, actuar frente a eso en una forma, digamos, efectiva. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pasó que efectivamente vienen entonces ciertos dirigentes políticos que se dan cuenta de eso y lo usan en su discurso para impulsar lo que ellos creen que es correcto, que son reformas muy profundas y a veces, a mi juicio, mal llevadas o mal concebidas incluso para el mismo objetivo que buscan, o que tienen frases desafortunadas que hacen que todo el mundo se alarme. Y por otro lado, cuando se extrema la crítica, cuando se dice que traer la retroexcavadora y destruir todo para empezar a construir todo de nuevo, entonces quienes están viviendo en este sistema dicen, bueno, pero a ver, momentito, y se empiezan a defender. Entonces se produce ese enfrentamiento, que yo no creo que sea un enfrentamiento que se da en el vacío, es un enfrentamiento que se da porque hay una sociedad tensionada, que obliga o que llevó, digamos, a algunos a cuestionarla hasta los cimientos, y que en realidad muchos pensamos que ese no es el tema, porque destruirlo todo, ya sabemos cómo resultan los experimentos de destruirlo todo pensando que van a construir todo de nuevo, resultan pésimos, digamos. La mayor parte de las revoluciones que son de ese tipo, la verdad es que terminan en pobreza, en miseria, en muerte, y no terminan en lo que se buscaba originalmente. Entonces, estoy exagerando quizá un poco, sí, pero no creo que mucho. Y entonces, el tema es que la sociedad lo que tiene que hacer, y cómo se sale es conversando
para entender en profundidad lo que el otro ve y pasarle lo que yo veo, digamos, conversando en profundidad, no a través de frases para el bronce en la prensa. Y esa conversación tiene que versar sobre cómo nosotros hacemos una sociedad y una economía que sea capaz, en el mundo globalizado, en un mundo extremadamente competitivo, de darle oportunidades a todos nuestros ciudadanos. Pero ¿cómo hacemos esa conversación? Porque conversar no quiere decir estar de acuerdo, ¿ah? No. Pero no, ¿cómo hacemos? al contrario. Porque una de las críticas una de las críticas a los 30 años de democracia, de la concertación, era que sí, había consenso, pero había un consenso que se hacía entre cuatro paredes y que había un montón de gente, que tú lo mencionaste al inicio, que no era parte de ese debate, no era parte de ese diálogo, y que ahora quieren ser parte de ese debate y ese diálogo, y que a lo mejor el consenso, por el simple hecho de llegar a un consenso, no se lo compran por usar la calle. Ustedes que están, sobre todo tú, Claudio, que tú tienes una empresa que no sé cuántos miles de empleados, pero es bastante grande, transversal desde el punto de vista socioeconómico y con clientes, miles y millones de clientes que también tienen. ¿Cómo recoges eso? Porque obviamente las demandas son diferentes y tienen que reaccionar como empresas diferentes, no solo, y lo veo ahora en la práctica. ¿Cómo lo hace una empresa como la tuya, con tus clientes y con tus empleados? Sí. Mira, yo creo que lo primero, Iván, es darnos cuenta de que estamos viviendo un cambio que de verdad no tiene precedente en la historia. Muchas veces los humanos tendemos a mirar el pasado y a partir de eso proyectar. Pero cuando hablamos de cambio tecnológico, estamos hablando de un cambio de tal magnitud que nunca ha pasado antes. Y te doy un par de ejemplos. Hoy día en Chile el 76% de los chilenos se conecta a Internet, por algún medio. Hay más teléfonos que habitantes hoy día en Chile. Por lo tanto, ya no estamos hablando de una sociedad tradicional en que unas élites tenían algún grado de influencia. Estamos hablando de una gran mayoría de los ciudadanos que quiere participar, que quiere expresarse, que tiene opinión y tiene la forma de hacerlo. Entonces a mí me parece que la forma de enfrentar este cambio es, como yo decía antes, abrámonos a formas nuevas, abrámonos a cómo efectivamente inventamos un futuro del cual no sabemos muy bien hacia dónde va a ir. Voy a parafrasear a un muy buen amigo que dice, mira, podemos tener diferencias de opiniones, lo que no podemos tener es distintos datos. Y me parece que una de las claves de cómo se construye en este escenario es que nos demos cuenta, y Guillermo lo decía muy bien, que estamos todos conectados. Segundo, que diálogo probablemente tiene que ver con argumentemos posiciones que nos lleven idealmente a un acuerdo. Y me parece que ahí las redes sociales, el mundo digital, es una plataforma fantástica. Tú me preguntabas qué hacemos las empresas. Te digo un par de cosas concretas. No, pero la tuya es como yo lo veo como una empresa que está como en la primera línea de eso, porque es de consumo, pero también de tecnología, transversal, porque tienes clientes A1 probablemente y clientes, no sé, D4. Y trabajadores también. De hecho, mira, yo digo con mucho orgullo, nosotros estamos en todas las comunas del país y somos bastante representativos de lo que es Chile. Entonces, una primera cosa concreta es, primero entender que la forma en que te comunicas con tus consumidores, con tus clientes es distinta. Hace algunos años usábamos la publicidad tradicional, un aviso en televisión, una publicación de una página muy bonita en un medio escrito. Pero hoy día, si lo pensamos objetivamente, cuando tiene al 76% de los chilenos que se conecta a Internet, pareciera ser que el canal Internet es más directo. El mostrador es un muy buen vínculo, por si acaso está buscando Exactamente. Entonces este es un buen ejemplo de cómo tenemos que repensar las formas tradicionales. Y esa es la oportunidad del mundo empresarial. Pero ¿puedes dar ejemplos concretos, cosas que a ti te han obligado, que a lo mejor, no sé, ¿cuántos años llevas tú en Telefónica? Llevo bastante, bueno, más de 30, de hecho. pero hay cosas, me refiero a los últimos 5 años, que es como cuando se aceleró esta, entre comillas, crispación, demandas sociales, la calle, por eso, pero hay cosas que te sorprendieron y dijeron, ¿sabes qué? Hay que hacerlo diferente, porque esto, ¿no puedes dar ejemplos o cosas que estás planificando hacer? Mira, ya sea con tus clientes o con tus empleados. Mira, ejemplos súper concretos y déjame usar, yo dentro de ICARE tengo el sombrero de presidente del Círculo de Marketing. Hace algún tiempo, en Chile, el diseñar un producto era, tomábamos a un grupo de iluminados en el mundo del marketing y les decíamos, inventa un producto. Y algunos casos la apuntaba y otros casos no. ¿Cómo se hace hoy día? Hoy día tienes que escuchar a tus consumidores. Y escuchar a tus consumidores ya no es la encuesta tradicional en que le pregunto. Tienes que entender cómo se comportan, qué les gustan, dónde van,
cuáles son sus redes de contacto, cómo efectivamente se expresan como ciudadanos. Cuando tú entiendes eso, puedes efectivamente generar y diseñar productos. Fútbol. El fútbol en Chile no se veía en los celulares. A nadie se le había ocurrido que se podía ver un partido de fútbol en un celular. Bueno, hoy día hay aplicaciones que se desarrollaron a partir de entender que el consumidor no tenía tiempo para llegar en el modelo tradicional a su casa a ver un partido de fútbol. Y eso desarrolló un mercado enorme de aplicaciones que hoy día se dan sobre teléfonos móviles, que es una forma distinta de hacerlo. El cambio es, escuchemos al consumidor, usemos las plataformas tecnológicas para entender qué es lo que necesita, qué quiere, quién es ese consumidor. Y cuando recién entendamos eso, vamos a lo que sabemos hacer bien, que es desarrollar soluciones, productos y oferta comercial. Y en relación con tus propios empleados, con tus sindicatos, ¿han habido cambios de cómo se relacionan a pedido de ellos, cosas que te sorprendieron? ¿Sabes que esta es una mejor forma de hacer las cosas? Demandas diferentes que hace 10 años dices, tan loco, no, esto nunca, y que ahora eso dice que esto no hace. Absolutamente. Mira, te cuento algo que hicimos hace 3 días con otros sindicatos. Nosotros tenemos hoy día 24 sindicatos en Telefónica. 76% de nuestra compañía está sindicalizada. Hemos este año cerrado todos nuestros acuerdos colectivos sin un conflicto. Y hace 3 días nos reunimos todos los sindicatos con un equipo de administración a hablar del futuro. A hablar del cambio tecnológico, de cómo van a cambiar los trabajos, de cómo la forma que trabajamos ahora en el futuro va a ser distinta. ¿Y por qué hacemos esto? Porque esta es una palanca donde podemos efectivamente decir, oye, mira, ¿cómo juntos enfrentamos este escenario? Porque ya no es que el gerente o el administrador tenga claro el futuro. Tenemos que construirlo juntos. Y eso mismo aplicado a tus consumidores, a tus empleados, a la sociedad, es lo que yo creo que nos abre una esperanza. Esa es la estrategia, por eso que yo soy tan enfático en esto. La estrategia es el diálogo y tenemos que aprender a que ya no tenemos todas las respuestas. Es mucho más importante preguntar que sabérselas todas. Guillermo, te paso la pelota a ti porque tú estás en el mundo del corazón, que es el aceite que mueve la economía, que es el mundo financiero. Como dije al inicio, es justo e injustamente cuestionado dentro de este momento que estamos cuestionando el modelo o algunos de los pilares, ¿no? Pero a ti te ha cambiado un montón, te ha venido en 100% chilena, creo que de los grandes queda una, que sería la Reinvial, ¿no? Se han llegado todos los bancos, las AFP mueven 170.000 millones de dólares, una parte en China, una parte afuera. ¿Cómo te ha cambiado tu negocio a ti? Fíjate que yo tomando el mismo punto de Claudio, yo creo que efectivamente la manera de mirar este negocio y de mirar el cambio de la sociedad es mirando hacia el futuro, mirando hacia adelante, y uno tiene la sensación de que hay demasiado preocupación de revanchismo por cosas pasadas que yo creo que pasaron los tiempos de juzgar historias de los errores que se cometieron, o qué hizo este, qué hizo este otro, sino que efectivamente de provocar un diálogo que nos permita mirar el futuro y ver cómo sembramos respecto a las herramientas que tenemos disponibles, que esta nueva tecnología, esta nueva participación, este mercado abierto. En el caso de la industria que yo participo es menos masiva que a lo mejor que la de la telefonía, es de menos personas, digamos, al menos en las áreas que a mí me toca trabajar, pero es un mundo mucho más dinámico donde no hay fronteras, donde uno tiene que estar entendiendo lo que pasa en los mercados del mundo para poder decidir qué decisiones qué tenemos que tomar respecto de nuestros clientes, de la gente con quien trabajamos. Yo creo que respecto a la sociedad, estamos viviendo los mismos tiempos de complicación y lamentablemente de repente nos quedamos pegados en mirar hacia atrás, en tratar de tomar revancha porque este se favoreció, este otro no, en vez de conversar y abrir un diálogo y ser un punto de encuentro para ver cómo construimos la sociedad del futuro. Yo te diría que más que de la empresa en que trabajo, en la actividad que hacemos aquí en ICARE, justamente tratamos de provocar ese encuentro. Nos preocupa que entremos en un proceso de elecciones donde en realidad nadie oye a nadie, sino que más bien critica al prójimo y en vez de proponer ideas estamos más bien atacando al del frente, cuando estamos en un mundo que nos está ofreciendo tantas oportunidades para ayudar a los que no se han beneficiado del desarrollo que ha habido. Te puedo hacer un punto acá que un poco entramos ya en una parte un poquito más complicada de la conversación, porque tú hiciste, y quiero también poner lo que algunas de las cosas que yo estoy diciendo no necesariamente representan la visión del diario El Mostrador, pero tengo la libertad como editor general de decirlas. Una de esas es que el rol de ICARE, hasta cierto punto, de esa que tú lo pusiste, para bien o para mal, no ha suplantado hasta cierto punto un poco no sé si la palabra es fracaso, pero el no éxito
de los gremios tradicionales que han representado al sector empresarial. Y ustedes, sin ser un gremio, en los últimos 4 o 5 años han como llenado ciertos espacios, ¿no? Mira, ¿Es eso bueno para la sociedad? Yo sé que te pongo un poco en el... Yo te diría, punto, nosotros obviamente no podemos opinar de si lo han hecho bien o mal otros. Lo que sí en esta organización en que estamos nosotros tres es que nos hemos propuesto desde hace bastantes años, por lo menos desde que yo participo, el propósito de servir de punto de encuentro para la sociedad. A lo mejor tenemos la libertad de no ser un gremio, no tenemos intereses específicos que estar defendiendo o que estar resolviendo, que a lo mejor le corresponde a un gremio que tiene específicamente el mandato de un grupo de empresas, que la financia el mismo grupo de empresas y que tiene que sacar adelante los problemas que afectan a ese grupo en particular. Nosotros somos una plataforma más abierta, aquí obviamente no tenemos compromiso con ninguna industria particular y tenemos una misión que es servir de punto de encuentro para la sociedad. Por eso de repente se nos ha criticado que traemos de invitado a alguien que piensa radicalmente distinto a lo que piensa el promedio del mundo empresarial. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué la tribuna? Bueno, porque necesitamos que el mundo empresarial escuche y entienda los problemas que está teniendo al frente. Y eso es parte de lo que nos buscamos hacer cuando traemos gente distinta y las ponemos frente a la mesa. Hoy día estamos quizás con el problema de las posturas ya demasiado extremas, que, o sea, alguien que quiere destruirte como propósito principal por alguna ideología, claro. Tú dices, ya, le doy el mismo espacio. Bueno, en realidad, si te quieren destruir, a lo mejor tienes que dejar el espacio abierto para la gente que está dentro de un mundo que quiere construir, que quiere progresar, y no el que quiere borrar todo lo que hay, porque probablemente nos quiere borrar a nosotros también. Entonces, es parte de lo que tenemos que ver cómo manejamos. Entremos un tema que es un poquito más complejo de lo que hemos hablado hasta ahora, y también quiero empezar con Vivian porque has estado en ambas partes. Uno de los grandes factores a los cuales creo que hay consenso de las razones de que hay esta crisis de legitimidad ha sido esta relación promiscua que es histórica, pero que en los últimos 5 años es algo que es entre la plata y la política. Eso existió desde la época romana, y griega por lo menos, y va a seguir existiendo. Cada sociedad ha encontrado una forma en que esa relación no sea promiscua, o que sea menos promiscua, o que sea más transparente para que no. Y eso ha sido uno como que ha socavado esta legitimidad y que le achacan una de las razones por la cual tuvimos un porcentaje de gente que se abstuvo de votar, que fue el 65% más o menos, ¿no? Nuevamente, te pongo a ti la pelota primero. Estuviste en ambos lados o estuviste en un lado del gobierno y como directora de empresa, ¿no? ¿Qué es lo que se está pensando ahora? ¿Hacia dónde va? Vamos a tener una cosa en que no va a haber un peso de empresas. La ley Engel o las reformas que propuso Engel, que algunas ya son ley, ha cambiado el paradigma. ¿Les cambia a ustedes como empresarios? ¿Se lo hace más fácil, más complicado? Empiezo contigo, bien, porque tú lo has estado en ambas partes. Mira, yo creo que en todas partes del mundo hay relación entre el dinero y la política y creo que es hipócrita negarlo. El tema no es que haya relación o no haya relación, sino que hay distintas visiones, pero una de las visiones es que sean relaciones transparentes. ¿A qué me refiero? Nosotros ahora tenemos la legislación que impide que las empresas donen dinero a la política. Bueno, todas las decisiones que uno toma tienen pros y contras. Uno de los pros es que nos aseguramos de que no haya influencia de las empresas sobre la política. Pero por otra parte, la verdad que va a haber muchísimo menos financiamiento para las candidaturas. ¿Y eso favorece a quién? Favorece a los que ya están y que son conocidos. Y por lo tanto tienen una mucho menor oportunidad los nuevos. Y eso no favorece el recambio en la política. Más aún, quisiera ser incluso un poquito más extrema. Yo tengo un cierto temor de que en el futuro las personas que tienen fortunas personales son las que tengan mejor oportunidades en la política y no cualquier persona o cualquier ciudadano. Entonces, eso representa un sesgo bien complicado, ¿no? Creo que vamos a probar este modelo y vamos a tener que a lo mejor en el tiempo evolucionar. Ahora, en otros países, yo creo que es irreversible que las empresas no van a poder donar.
pero quizás eventualmente la donación por parte de particulares que tenga alguna ventaja tributaria, por ejemplo, en la medida que se hace transparentemente, o no sé, tendremos que buscar algún medio, porque no podemos dejar de financiar la política a menos que pretendamos que el Estado va a hacer un cambio radical y va a financiar un gasto bastante más alto del que estamos acostumbrados. Entonces, yo soy crítica de las soluciones que se han encontrado hasta cierto punto. Tengo temores de las soluciones que se han encontrado. Vamos a tener que ver cómo funciona. Pero también seamos realistas, que yo no creo que haya nadie en este país que no haya recibido dinero de empresas cuando salió elegido. En los últimos, desde que volvimos a la democracia. El punto era si era bajo el CERVEL o si era a través de perdón, financiamiento irregular en la palabra. Durante 20 años no tenía que ser bajo el CERVEL. Claro, no había ninguna regulación. Y lo que sí es condenable, obviamente, que se haya pasado como gastos de otra naturaleza. Eso ya es un tema distinto. Pero déjame pasar un punto, porque es importante. Yo comparto que la idea de esto no es hablar del pasado, pero sí creo que es importante, y si tuviese político acá haría la misma pregunta, es que la semana pasada salió una noticia. JP Morgan, gigante, tuvo que pagar en China $265 millones por contratar a parientes de jerarcas chinos que no hacían mucho, pero era un tráfico de influencia y el gobierno americano lo vio como una forma de coima. No. Acá tenemos 5 empresas que han ido a rectificar, que ellos fueron gastos rechazados, pero que en la verdad todos sabemos las 5 grandes, y probablemente hay más, pero las 5 que han salido. Siempre nos dicen, ¿por qué no hablan de tal? Pero no tenemos ninguna idea, tal que son públicas. No. Pero acá ni siquiera una multa. Entonces, hablando del momento crispado, hablando de cuando se dice cómo se recuperan las confianzas, no, y, o sea, tampoco quiero estar en el tema, pero lo que refresca también la memoria, no dar noticia de las últimas 2 semanas del expresidente y sus inversiones en Perú. Entonces, que ese mismo tema, sin entrar tampoco en detalle de cómo, es como digo, a ver, es un poco como que la gente dice, no sé, que voy a exagerar un poco, pero que lo que pasó en Argentina, que se vayan todos, ¿no? Crea ese ambiente de que nadie le crea a nadie. Mira, ¿puedo sí, por favor. complementar? Yo creo que digamos, lo que es crítico es la transparencia. Porque si el ciudadano sabe que fulano de tal le donó a tal candidato, se podrá formar su opinión respecto de si es legítimo o no es legítimo y votará o no votará por esa persona. Yo creo que la transparencia total durante el periodo de elecciones es fundamental y que cada ciudadano decida si le parece o no le parece correcto. Ahora, obviamente, estar contratando a los parientes de los políticos o a los hermanos de los funcionarios públicos, eso es corrupción. No nos enredemos, digamos, pero yo estoy hablando de otra cosa. O sea, yo creo que es el tema de financiamiento tiene que ser muy transparente y además tiene que ser muy transparente todas las relaciones que tienen los candidatos, todas las relaciones, y en eso todavía no hemos legislado bien. ¿Te pasa la pregunta? Fíjate que yo creo que efectivamente también hay que mirarlo con la perspectiva del tiempo, porque cuando parte la democracia, en el año 90, y hay que constituir un primer congreso y hay una serie de personas la nominan para que sea candidato, obviamente que la primera pregunta es, bueno, ¿y quién paga esto? Te fijas, si a mí te ofrecen ser candidato por tal región, digamos, a diputado, la primera pregunta es, bueno, ¿alguien me va a ayudar? Porque, bueno, y se fue creando un mecanismo que al principio era normal, bueno, pide una empresa que te pague el productor, otra empresa le paga la imprenta, y así vamos armando el sistema, y yo creo que si uno mira la historia de los 25 años de democracia, tenemos desde gente que en el mundo empresarial ha contribuido a la política por responsabilidad social empresarial, y gente que ha contribuido por tráfico de influencia. Y tenemos el espectro completo, desde el que ha querido cubrir su industria, sus sectores, y de otros que lo han hecho por buena voluntad. Y yo creo que y tenemos el espectro completo. Y de repente nos enfrentamos a este mundo de transparencia en que ya todo se pone arriba de la mesa. Entonces, ¿quién lo hizo por buena voluntad y quién lo hizo por tráfico de influencia? Bueno, hay procesos legales, procesos en investigación. Yo creo que nuevamente mirando para adelante lo positivo, yo no tengo la respuesta ni sé si es mejor que haya aporte, que no haya aporte, que haya informe. O sea, lo que sí está claro es, y comparto plenamente con Vivian, es que estamos en un mundo de transparencia en que lo que sí es importante que sepamos de aquí en adelante es que cualquier persona que participe de algo va a tener que ser sabido, lo que sería terrible que producto de todo este proceso
termináramos en un proceso, en una forma donde la contribución se haga a través de un cambucho de papel y se pase la plata por debajo, que es lo que muchos extranjeros se han sorprendido. A mí me toca estar mucho con inversionistas extranjeros que preguntan respecto a lo que pasó en Chile y no pueden entender que en Chile el aporte de una empresa a un político se hacía registrándolo en la contabilidad de la empresa y en la contabilidad del político que había recibido la plata, y que ambos informaban impuestos internos, uno que había tenido el gasto y el otro que tenía el ingreso, y todo esto. Entonces dice, pero ¿cómo? ¿De esa manera la empresa le daba plata a un político? Claro, así se hacía en Chile y todo el mundo lo entendía que era la forma normal. Obviamente después viene la ley del CERVEL, que implica y que se genera ahí un espacio de... Pero es una evolución tan fuerte la que hemos tenido por el mismo tema de la transparencia, que tenemos que aprender a vivir con ella, y también comparto plenamente con Vivian que el peor escenario sería el que no haya espacio para que nuevos incumbentes participen y que solo pueda participar en política el que tenga como financiar en su bolsillo una campaña, porque si no, no hay... Entonces, ahora, ¿cuál va a ser la solución de esa ecuación? Tenemos que diseñarla. Claudio, te hago una pregunta a ti relacionada con esto, porque tú representas una empresa multinacional que tiene gobiernos corporativos de España, que se transa en bolsa como una de Estados Unidos, que tiene otros requisitos. ¿A ti alguna vez te hubo un choque de cosas que ustedes no podían hacer pero que en Chile sí se hacían? Y yo lo doy con ejemplo, una persona de tu mundo empresarial, de tu industria, perdón, que ya no está en Chile, pero estuvo mucho tiempo en Chile, que era en cargo de un gran banco de inversión. Él me dijo cuando llegó, había muchas cosas que a él, como, no sé si la palabra fue un shock, pero dijo, hay unas cosas que yo llegué acá y que me dijeron, no, pues aquí lo hacemos. Y él dijo, mira, acá no lo vamos a hacer. A lo mejor cuando me reemplacen que venga otro, pero que eran cosas que no eran ningún tipo de cosa, robo, corrupción, pero eran cosas que eran como malas prácticas que la casa central de donde él venía, no eran cosas que se podían hacer. Y no sé que tú, porque tienes que trabajar en Chile, liderar una empresa en Chile, pero con unas prácticas que son, no sé si mejor o peor en España, pero si se trata en Wall Street en general, tenéis que portarte bien. Mira, yo creo, Iván, que a ver, normalmente las multinacionales lo que buscamos hacer es cómo nos adaptamos a los marcos jurídicos locales. Cuando tú operas en varios países te das cuenta de que los marcos jurídicos no son todos iguales. Y de hecho aquí, claramente Chile tenía un esquema de financiamiento a la política, incluso en términos más amplios, financiamiento a la democracia. Porque el espíritu del CERVEL o de aporte a través del CERVEL era justamente cómo se aportaba a desarrollar justamente esa democracia. Y ese era el mecanismo que existía en Chile hace algunos años. Las multinacionales estábamos en Chile, conocíamos ese mecanismo y operábamos acorde a esos marcos jurídicos. Chile cambió ese mecanismo. Chile dijo, mire, ¿sabe qué más? No va más esto, cambios legales, hoy día tenemos un escenario distinto. Yo creo que la pregunta relevante que tenemos que hacernos es, ¿estamos tomando los acuerdos correctos? O sea, ¿estamos de verdad cuidando el principio de que las democracias, que el funcionamiento de las sociedades sea el más adecuado y el mejor? Y fíjate, hay algo que creo que se habla poco. Yo soy de los que creo que seguimos hablando del financiamiento a la política en la lógica tradicional de las democracias más representativas. Un esquema que tiene muchos años, que partió porque, no sé, pues las personas estaban menos conectadas, tenían menos acceso a la información, por lo tanto necesitabas un representante que te ayudara, digamos, a tomar buenas decisiones como sociedad. Yo creo que aquí, por lo que estamos hablando de los cambios que enfrentamos, es una discusión no menor, cómo vamos a avanzar a esquemas de más participación. Y no estoy hablando de democracias directas donde nos evitamos los representantes y vamos, no sé, pues a dirigir los países por redes sociales. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo usamos un cambio en las reglas del juego que nos permita desarrollar mejor una sociedad. Lo que yo sí te puedo decir es que las multinacionales lo que buscamos es sentir cómo somos aliados de los países. O sea, si algo hemos aprendido las multinacionales es que no hay multinacionales exitosas en sociedades que no funcionen. Ese escenario no se da. Y por lo tanto, en la forma en que desde una multinacional podamos apoyar al desarrollo del país, al desarrollo de la sociedad, es también un buen negocio, si lo quieres poner de la lógica de lo que nos interesa como mundo empresarial. Estamos llegando a los últimos 10-15 minutos y quiero preguntarles una cosa en los directorios. Entonces, ¿qué son las cosas que, no los temas muy micro, ¿no?, pero temas macro dentro del contexto que estamos conversando en este programa? ¿Qué son las cosas que más les preocupan o usar el término los mantienen despiertos en la noche? ¿Y cuáles son las cosas
que se sienten más optimistas de lo que está pasando ahora? ¿Cuáles son las discusiones? Mira, yo siempre digo que hay que diferenciar entre tipos de empresas. Yo creo que las grandes empresas los dejan pensando en la noche ciertos temas, pero a la mediana y la pequeña otros. A las grandes empresas ha habido un cambio bastante, yo diría, radical entre el momento en que yo me incorporé al primer directorio privado y ahora. ¿En qué sentido? Los temas de tener más claro, por ejemplo, lo que es correcto y lo que es incorrecto, como digamos, el accionar interno de la empresa, eso ha cambiado. Ahora se requiere mucho más claridad, ¿no? Y esto en todos los ámbitos, ¿no? Muchas veces en ámbitos que ni siquiera se sabe que pueden haber irregularidades o que pueden haber peligros. Hoy día el riesgo de corrupción al interior de la empresa es un riesgo que está explícito y que se controla y se buscan procedimientos diferentes, etc. El riesgo de equivocarse y provocar daño ambiental, más allá de lo que la norma le dice, sino que efectivamente provocar daño ambiental, incluso donde no hay norma, también es una preocupación que yo recuerdo hace 5 años, el tema ambiental no llegaba al directorio. Era como una especie de categoría de riesgo, pero que ni la mirábamos o no nos llegaba la información. Ahora hay comités especiales que se dedican solo a los riesgos ambientales y entran en profundidad los directores. Los temas de capacitación y cómo lograr que los trabajadores de una empresa participen del beneficio de tener utilidades, digamos. No porque se le entreguen acciones ni bonos, sino que porque entiendan que su aporte en la productividad es algo que los favorece a ellos y que favorece a todo el mundo. Ese es un tema muy central, que no está resuelto. O sea, se discute y se entra en profundidad a eso. Entonces, yo diría que cuando desde un directorio en que veíamos, por decir algo, el balance y digamos, el flujo de fondos, y la caja, y veíamos la FECUS, y veíamos, no sé, la accidentabilidad, hemos cambiado a un directorio que tiene muchísimo más trabajo, que tiene que profundizar en muchos ámbitos diferentes y que lo está haciendo, o sea, crecientemente lo está haciendo. En la empresa mediana, yo percibo, por las conversaciones que tengo, y en las empresas pequeñas, en particular de los nuevos emprendedores, no pueden dormir por la burocracia que les representa, digamos, todo el tema contable, tributario, solamente los trámites, porque esto de la simplificación de trámites es real, pero no tanto. O sea, de todas maneras, para los pequeños emprendedores que a veces ni siquiera entienden el sistema tributario y no hay nadie que les facilite la comprensión. O sea, estamos hablando de temas tan esenciales como eso. Entonces, el gran talento emprendedor a veces se pierde simplemente por una cuestión burocrática, y yo creo que esos son los temas que tenemos que enfrentar. La empresa mediana a veces no tiene la capacidad como para efectivamente incorporar tecnología, aunque sepa que existe. No tiene la capacidad financiera, no tiene la capacidad de caja como para hacerlo. Entonces, yo creo que son ámbitos diferentes, hay una transformación que tenemos que considerar las diferencias, y creo que hay una gran carencia en, como digo, el mundo de la pequeña y la mediana empresa. Claudia, a ti te pregunto los positivos. ¿Qué cosas son? Ustedes tienen un clima que en los últimos 5 años, mayor competencia, más fiscalización de la competencia, márgenes más apretados porque hay más competencia, un cambio radical de la tecnología en un marco político, social que también está más enredado. Tú te veo bastante optimista en tu respuesta. ¿Qué son las cosas que sacas de todo eso que estás haciendo que Telefónica sea un mejor ciudadano empresarial corporativo? Mira, esto tiene que ver con a qué le dedicamos tiempo en el directorio, en la compañía, y podría ser quizás lo que más nos preocupa, que es nuestra habilidad de transformarnos. La verdad es que es evidente, y lo hemos hablado en esta conversación, que la sociedad está cambiando. Pero en nuestro ámbito lo que vemos es que estamos al inicio de un cambio tecnológico que de verdad nos va a sorprender día a día. Ya no solo nos estamos imaginando que todas las personas van a estar conectadas a medios digitales, nos estamos imaginando que todos los objetos van a estar conectados.
ese vaso va a estar conectado a Internet y yo voy a poder saber el nivel de agua, la temperatura, si se lo han tomado o no se lo han tomado. Y si tú piensas, este cambio tecnológico desde el punto de vista de una empresa como la nuestra, nos preocupa la habilidad de transformarnos para poner ese cambio tecnológico al servicio de la sociedad. Piensa por un minuto cómo van a cambiar las ciudades. O sea, cómo las ciudades que hoy día conocemos se van a ver transformadas en su forma de ser, de diseño, de funcionamiento con la tecnología. Piensa cómo va a cambiar el trabajo. O sea, el mundo del trabajo que nos han enseñado a trabajar de una forma, nos imaginamos un cambio completamente importante, digamos, en el mundo del trabajo. ¿Cómo va a cambiar la educación? O sea, ¿cómo tenemos que formar habilidades que hoy día ni nos imaginamos que vamos a demandar? Entonces, la verdad es que en este escenario de transformación, creo que las habilidades que tiene que desarrollar la empresa es justamente cómo aprovechamos este cambio. Porque aquí cuando lo llevamos a lógica país, a mí no me gustaría contarle a mis hijos, a mis nietos, que efectivamente esta oportunidad la dejamos pasar. Y no fuimos capaces de resolver los problemas de hoy con soluciones de futuro. Y me parece que eso es un escenario tan apasionante desde el punto de vista de aprovechar las capacidades, los talentos, que probablemente está en el centro de lo que hemos hablado en esta conversación. Pongámonos de acuerdo en cómo inventamos juntos el futuro de nuestro país. Guillermo, tú vas a ser el último. ¿Cómo lo ves tú? Mira, en el tema de los directorios, nosotros creo que tenemos que reconocer un error del mundo de la empresa en no haber querido darnos cuenta de la importancia de ordenar y regular el funcionamiento de los directorios hace años atrás. En ICARE tratamos de hacer hace muchos años atrás un manual de los directorios y nos encontramos con oposición de las mismas empresas. Porque nadie quería que le pusieran por escrito cómo tenía que comportarse y qué había que hacer y qué no había que hacer. Hoy día yo creo que nos hemos dado vuelta absolutamente al otro punto, donde aceptar el directorio de una empresa hay que pensarlo varias veces y hay que hacer hartas preguntas. Antes a ti te ofrecían ser director de una empresa y tú preguntabas cuántas sesiones al mes, cuánto pagan. Una beca. Y perfecto. La beca del directorio. Hoy día tú preguntas si hay controles internos, cómo se está cuidando los problemas ambientales, porque tu reputación se pone arriba de la parrilla. Y efectivamente el perjuicio personal. Entonces, la verdad es que hoy día definitivamente yo creo que estamos avanzando hacia directorios que tienen que preocuparse de ordenar su funcionamiento interno, de que todos estos temas que ahí se vivían estén, no solamente que a uno le digan, no te preocupes, si hay un comité que se preocupa de los temas ambientales, a ver, cómo sesiona, cuánto, porque nadie está dispuesto hoy día la vida completa de uno, de su familia, etcétera, está expuesta a que la compañía cometió un error y resulta que no estaban tomadas las precauciones adecuadas y se fue por el tacho la reputación de la persona, el patrimonio de la persona, independiente de qué pasó con la empresa. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que efectivamente estamos tomando conciencia de algo que en este mundo de transparencia es fundamental y que quizás en algunas cosas tenemos que entrar en un mundo más estructurado, más ordenado, más normado en muchas materias, pero que te van dando disciplina y que te van ayudando a trabajar mejor. Y cosas que a lo mejor se veían como una burocracia innecesaria, a nivel sobre todo de las compañías grandes, hoy día si no existen, probablemente uno no toma el riesgo de aceptar un directorio en una compañía donde no están definidas las políticas básicas respecto a cómo se van a resguardar los intereses de la compañía frente a los problemas que tenga con la comunidad y que están todos bien cuidados. Y eso te demuestra el compromiso que la empresa tiene que tener hoy día sobre muchos más actores y no solo sobre el resultado, la utilidad y cuántos productos se están vendiendo en un periodo. Si saco un consenso, que ya que estamos llegando al fin, por lo menos saco un consenso, es que al nivel de las empresas y los directorios hay un consenso de que las cosas se tienen que hacer de una forma diferente a las que se habían hecho hasta ahora y que eso ya está sucediendo en la práctica. Bueno, quedaría para muchos más temas, pero los quiero agradecer. Esta ha sido la primera edición de una serie de programas ocasionales del Diálogos del Mostrador ICARE, que continuaremos haciendo con ICARE, hablando de estos temas país, esperando que sea un aporte. Muchas gracias, ICARE. Vivian Blanlot, que es la presidenta del Círculo de Empresa y Sociedad. Muchas gracias. Guillermo Tagle, presidente de Credit Corp Capital y también asesor, no, ¿cuál es tu rol ahora en ICARE? Director de ICARE y expresidente, y Claudio Muñoz, presidente de Telefónica y vicepresidente de ICARE. Muchas gracias y espero que haya sido un aporte para ustedes esta tarde. Gracias. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias.